Oremos. Querido Dios, tú eres grande, eres poderoso, eres maravilloso con nosotros. No tenemos más a quién ir. No tenemos a quién acudir, porque tú eres el único que puede ayudarnos. Tú eres el único que puede darnos solución a nuestras dificultades. Tú eres el único que puede sanar nuestras enfermedades. Tú eres el único que puede suplir nuestras necesidades. Y por eso venimos delante de ti, porque reconocemos que solamente eres el único que puedes sustentarnos, que puede salvarnos. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras faltas. Cada una de las personas que está viendo en esta hora, que está aquí con nosotros, que va a escuchar este mensaje, tú seas tocando sus corazones, tu Santo Espíritu sea obrando en su vida y él sienta que tú estás allí a su lado, que tú lo estás apoyando, que tú lo estás sosteniendo y que tú nunca te apartarás de él. Gracias, eterno Dios, porque eres bueno con nosotros, porque nos amas, porque siempre estás dispuesto a ofrecer más de lo que merecemos. Queremos salvarnos, queremos estar contigo, pero para ello necesitamos tu ayuda. Tómanos en esta hora y que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender el mensaje para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, bienvenido cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga grandemente y nos alegra tenerlos en esta hora. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, bastante interesante. Y es que, como pueden ver, tengo una corona aquí encima. Y se preguntarán, ¿pero por qué tiene la corona? ¿Verdad? ¿Se equivocó y colocó ahí el fondo mal? No. Una corona es símbolo, significado ¿de qué? De victoria. Una corona es también significado de la realeza. Y Pedro me dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y yo creo que soy victorioso ya en Cristo Jesús. Por eso la corona hoy que vamos a utilizar en nuestro tema. Pero me gustaría que todos juntos fuésemos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis capítulo 4, versículo 7. ¿Qué nos dice? Si haces lo bueno, no serás acepto. Pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Es decir, que Dios me está llamando a que comience a dominar el pecado, que es una necesidad del ser humano dominar el pecado. Si desea alcanzar la victoria, si desea obtener la salvación. No hay otra forma, no hay otra forma. Obviamente, para alcanzar la victoria, el dominio sobre el pecado, hay varias condiciones que debo cumplir. La primera es tener fe de que puedo lograrlo. Tener fe en que puedo lograrlo. Obviamente no por mis méritos, no por mis fuerzas, no por mi voluntad, sino por los méritos, por la fuerza y por la voluntad de Cristo Jesús.
Por eso, Hebreos 11:6 nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que yo necesito para ser victorioso es tener fe. Es tener fe. Porque de allí dependerá todo lo demás y haré lo que necesito para alcanzar la victoria. Por eso Santiago dice que la fe sin obras o que las obras sin fe es muerta. Yo no puedo pretender alcanzar la victoria yendo a la iglesia cada sábado. De esa manera no se logra la victoria o el dominio sobre el pecado. La victoria y el dominio sobre el pecado no se logra hablando de una manera diferente, vistiendo de una manera diferente. No se logra como reflejando lo que no soy. Incluso Jesús llega y le dice a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban bien presentados, bien arreglados, pero por dentro, ¿cómo estaban? Podridos. Tampoco la victoria sobre el pecado, el dominio sobre el pecado, no se logra con buenas obras. No se logra con buenas obras. Isaías nos dice que incluso nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo yo logro la victoria sobre el pecado? Además, Jesús me da una meta demasiado alta, muy grande, muy elevada, pero esas son las metas que Dios coloca porque sabe que es lo mejor, lo necesario para nosotros como seres humanos. Y me gustaría que juntos fuésemos a Mateo, a Primera de Pedro primero, ¿verdad? Luego vamos a Mateo, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Que nos dice de la siguiente manera: sean pues santos porque yo soy santo. Es decir, la meta que el Señor me pone no es cualquiera, es que yo sea santo como Él es santo. Y entonces usted y yo nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo entonces puedo llegar a ser santo? Y mire que solamente Jesús no me la deja allí en santo. Usted tiene que ser santo porque yo soy santo. No me la coloca un poco más elevada. Y me gustaría ahora sí que fuésemos a Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, verso 48. Y allí pues vamos a sorprendernos un poco más. Vamos a sorprendernos un poco más. Porque nos dice lo siguiente: sean pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y entonces me hago la pregunta, ¿cómo puedo ser yo santo y perfecto como Dios? Y Él me lo está pidiendo, y si Él me lo está pidiendo es porque puedo lograrlo, pero ¿cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo serlo? ¿Cómo puedo ser santo y cómo puedo ser perfecto? Mis hermanos, aquí es donde entra lo que yo debo hacer. Y para creer que yo puedo ser santo necesito fe. Para creer que puedo ser perfecto necesito fe. Perdón. No lo puedo hacer de otra manera. Necesito fe. Creer en el sacrificio en primer lugar que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando yo reconozco, cuando yo acepto la muerte de Jesús en la cruz, entonces mi victoria sobre el pecado
se comienza a formar, se comienza a realizar. Y cuando comprendo todo esto, entonces ya comienzo a entender y a comprender por qué el Señor me pide que sea santo y que sea perfecto como Él lo es. Aunque también la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera aún uno. Pero ¿cómo puedo yo serlo en la esfera, no en la esfera de Dios? Yo puedo ser santo y perfecto por relación con Dios. Es decir, la santidad no proviene de mí. La perfección no proviene de mí. Yo llego a ser santo, llego a ser perfecto porque he tenido o tengo una relación diaria y estrecha con aquel que sí lo es, que es Cristo Jesús. Entonces, entonces yo puedo llegar a ser santo y perfecto si tengo una relación diaria con Cristo. ¿Y cómo se logra tener esa relación diaria con Cristo? Y el título es Vencer como Cristo. Vencedores en Cristo, también se le podría colocar como título a este tema. Así que me gustaría que todos juntos fuésemos a Mateo capítulo 26, verso 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Y allí el Señor Jesús nos da una clave para alcanzar la victoria. Nos da una clave importante para alcanzar la victoria. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, que aparte de la fe, ahora tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Velar y orar. Para no entrar en tentación. Es decir, para alcanzar la victoria. Debemos tener algo en cuenta. ¿Qué es pecado? En primer lugar, para que no nos confundamos. Recordemos, pecado es transgresión de la ley, nos dice Romanos. Es decir, que pecado no es tener tentaciones. No, pecado no es tener tentaciones. Pecado es caer en esas tentaciones. Porque todos somos tentados. Incluso Jesús fue tentado, pero sin pecado. Él es el ejemplo perfecto que debemos seguir para alcanzar la victoria sobre el pecado. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, aquí Jesús nos dice, velar y orad para que no entréis en tentación. Es decir, porque Él sabe, Él ha experimentado, Él ha vivido y lo ha hecho, de que con la oración se alcanza la victoria. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, a los evangelios especialmente que nos narran la historia de Jesús, allí vemos constantemente que Jesús oraba continuamente, diariamente y durante mucho tiempo. Dice que pasaba noches enteras orando. Marcos nos dice que se levantaba muy temprano, aun cuando era muy oscuro, y se iba a un lugar y allí oraba. Es decir, Jesús pasaba en constante comunión con su Padre Celestial. Y esto lo capacitaba para alcanzar la victoria sobre el pecado. Ahora, como yo tengo ya fe, entonces, ¿qué debo comenzar a hacer? ¿Qué debo comenzar a realizar? Bueno, lo que debo comenzar a realizar es orar y velar. ¿Qué es velar? Es estar despierto, estar alerta. Es decir, que debo estar de esta forma si quiero alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Con la ayuda de Jesús solamente y el Espíritu Santo puedo alcanzar la victoria, no de otra forma. Por eso, Jesús nos lo dice. Y también Pablo nos lo menciona en Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, y orad en el Espíritu,
en todo tiempo, con toda oración y ruego. Es decir, que una forma para la victoria, o la segunda forma para alcanzar la victoria, es a través de la oración, y no a ratos. No orar cuando se me da la gana, no orar cuando amanecí de buenas pulgas, como decimos, o con el pie derecho, no, o porque me siento bien, entonces voy a orar a Dios, no. Debo orar a Dios sin cesar, constantemente, como me dice Pablo, en todo tiempo. En todo tiempo debo orar. Daniel oraba 3 veces al día y creo que no son las únicas veces que oraba, las 3 veces. Era el tiempo que apartaba para orar. Pero él oraba cuando se levantaba, él oraba para las comidas, él oraba en el trabajo, él oraba cuando se iba a acostar. Constantemente oraba. ¿Cuánto tiempo yo le estoy dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo oro de verdad? O oro y a los 5 minutos ya no tengo nada que decir. Jesús dijo, no habéis podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. Es decir, que lo mínimo que deberíamos estar orando para alcanzar la victoria sobre el pecado es 1 hora. Y lo estoy haciendo si realmente quiero alcanzar esa victoria sobre el pecado. Ahora viene otro aspecto importante que debemos tener en cuenta. Recordemos, orar es cuando yo dialogo con Dios, cuando yo le hablo a Dios. ¿Y cómo Dios me habla a mí? ¿Cómo Dios me habla a mí? Yo hablo con Dios a través de la oración, pero ¿cómo me habla Dios a mí? Hay muchas formas en que Dios nos habla a nosotros. De por sí, Job, si nosotros vamos a Job menciona algo interesante que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y porque muchas personas dicen, no, pero yo oro, le oro, y Dios no me responde. Bueno, déjeme decirle que Dios siempre responde. Dios siempre habla. Dios siempre escucha. Y Job capítulo 33, versículo 14, me dice Dios, me dice allí, sin embargo, de una o de otra manera, de muchas formas, habla Dios. No dice que de una, o de 2, de 3, no, dice que de muchas formas Dios me habla. Pero ¿qué continúa diciendo el versículo? Pero el hombre no le entiende. Es decir, que el problema reside en nosotros porque no tenemos una comunión estrecha con Dios. No escuchamos su voz. A veces nos dedicamos solamente a hablar y no escuchamos. Y necesitamos escuchar a Dios. Yo hablo con Dios a través de la oración, pero Dios habla conmigo a través de varias maneras. La principal, habla a través de su palabra. Si usted no estudia la palabra de Dios, ¿cómo espera escuchar la voz de Dios? Ya que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. El conocimiento viene por la palabra de Dios. Perdón. Es decir, que incluso Juan 5:39 me dice, escudriñen las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, que la palabra de Dios es precisamente lo que yo debo estar escuchando. ¿Y cómo lo escucho? A través de la lectura de ella. Todos los días debo dedicar tiempo, así como lo dedico para orar, debo dedicar para estudiar. Moisés dice que este libro debemos leerlo todos los días de nuestra vida. Si deseamos aprender del Señor. Así que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Y si yo deseo escuchar la voz de Dios hoy
y deseo escucharla de ahora en adelante, debo comenzar a dedicar tiempo al estudio de su palabra. Por eso, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? La escritura. ¿Para qué es útil la escritura? Dice, es útil para enseñar, para reprender, para enmendar, para instruir. Y aquí viene de cómo puedo yo ser perfecto, cómo yo puedo ser santo como Dios lo es. Aquí viene la respuesta: para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Dónde yo consigo o dónde yo aprendo a ser santo y perfecto como mi Padre Celestial lo es? A través del estudio de la palabra de Dios, porque aquí me dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para qué es útil la Biblia? Para enseñar, para reprender, para enmendar e instruir en justicia. Es decir, que a través de la palabra el hombre aprende para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Es decir, quiero ser perfecto, quiero ser santo, debo hacer 3 cositas principales hasta el momento. La primera, debo tener fe. La segunda, debo orar y velar todo el tiempo. Y la tercera, debo estudiar la palabra de Dios. Debo estudiar la palabra de Dios. Esto es muy importante si quiero alcanzar la victoria sobre el pecado. Y vamos con una cuarta cosa que debemos hacer. Y me gusta que fuésemos todos juntos a Efesios capítulo 6, verso 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Y vamos a leer de ahí en adelante algunos versículos. Nos dice qué es lo que debemos hacer para alcanzar la victoria. Y aquí nos está comparando con algo muy interesante en ese tiempo. Para ese tiempo, que todos nosotros lo entendemos. Dice Pablo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. ¿Qué es estar firme? Estar inmovible. ¿Eso qué quiere decir? A lo que estamos hablando hoy. Es decir, que si me visto de la armadura de Dios, puedo alcanzar la victoria. Amén. Esto es una gran noticia para nosotros. Que si yo me visto con la armadura que Dios me da, y no me visto a raticos, porque estamos en una lucha constante, en una lucha diaria. Yo no me puedo vestir cada sábado con la armadura de Dios, ¿no? Y entonces durante la semana quedo desprotegido. No, todos los días debo vestirme con la armadura de Dios y debo alcanzar la victoria, porque quiero estar firme frente a las acechanzas del enemigo. Continúa diciendo, porque no luchamos, mire, que la victoria se logra es con lucha, ¿verdad? Usted no puede sentarse ahí y esperar la victoria. Usted no puede, digamos, si sube a un ring o está en una batalla, usted no puede esperar a sentarse debajo de un árbol o en el ring, cruzarse de brazos y esperar que con eso alcance la victoria.
No puede, no, usted tiene que luchar, usted tiene que levantar los guantes, en este caso, si es de boxeo. Si usted está en el campo de batalla, usted tenía que pelear, tenía que luchar, tenía que enfrentarse, si deseaba alcanzar la victoria. Así que, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestados, contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus. Por tanto, como no luchamos contra nada de eso, ¿sí o no? Contra carne, sino luchamos contra cosas que son muchísimo más grandes que nosotros. Por tanto, debemos tomar la armadura de Dios. Y mire que David lo entendía bastante. Cuando se fue a enfrentar incluso a algo literal, que era el gigante, algo que se veía. Dios, yo no vengo a ti con armadura, con lanza, con jabalina, con espada, no nada. Yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? Del Señor. Y esta es la armadura que tenía puesta David. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, para que podamos salir victoriosos. Estar pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad. Y les hago una pregunta al leer esto. Vayan mirando si Jesús se vestía diariamente con esta armadura. Vestidos pues con la cintura, o ceñid vuestra cintura con la verdad. Jesús decía siempre la verdad. Bueno, Él era la verdad. Él es la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Él es el que nos da la justicia. Nosotros solamente la recibimos en este caso. Calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Aquí viene un punto bastante importante. No se trata solamente ahora de tener fe, de orar, de estudiar. Ahora se trata también de compartir todo lo que el Señor ha hecho. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, lo que estábamos mencionando. ¿Quiere protegerse? La fe. Con que podáis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nos están dando todos los elementos si deseamos alcanzar la victoria. Si deseamos alcanzar la victoria. La palabra de Dios es la espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahora la pregunta es, ¿yo quiero alcanzar la victoria? ¿Quiero ser victorioso en Cristo Jesús? Eso espero, eso deseo. Yo ya soy victorioso en Cristo Jesús. ¿Por qué? Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Es decir, que ya soy victorioso en Cristo Jesús, porque Él me ama. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Es decir, que no tengo excusas para decir es que yo no puedo vencer. No, sí puede vencer con la ayuda de Jesús. Sí puedes vencer porque Dios te ama. Sí puedes vencer porque Dios está a tu lado y nunca te dejará. Él dice, yo estoy a tu diestra y siempre te voy a sustentar. Entonces, gracias a Jesús es que yo puedo alcanzar la victoria. Y cuando yo alcance la victoria final,
entonces Dios me dará la corona de la vida. Y por eso la corona. Dios me dará la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2:10. Y yo te daré la corona de la vida. Y allí en cada una de las iglesias, en Apocalipsis, Jesús dice: al que venza le daré de comer del árbol de la vida. Al que venza lo haré columna del templo o de la ciudad. Al que venza le daré una piedrita blanca y con ella el nombre nuevo escrito en él. Al que venza gobernará sobre las naciones. Al que venza haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con su Padre en su trono. Es decir, hay muchas promesas para el que salga victorioso. Y solamente podemos salir victoriosos en Cristo Jesús, porque separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Por eso es tiempo de salir victoriosos en Cristo Jesús. Es tiempo de dominar el pecado. Es tiempo de dominar el yo. Es tiempo de tener dominio propio. Es tiempo de permitir que Jesús tome nuestra vida y Él sea quien la controle, porque si Él la controla, saldremos más que vencedores. Porque sin Jesús no podemos hacer nada. Yo ya alcancé la victoria por la gracia de Cristo Jesús. Y el llamado que Jesús te está haciendo en esta hora es: ¿quieres alcanzar la victoria? Sencillo, simple. Ven a mí, dice Él. Ten una relación estrecha diaria conmigo. No a veces, no cuando te dé gana, cuando te sientas bien, no. Constantemente, diariamente, todos los días de tu vida. No te preocupes por los pecados que tienes allí en tu vida. No te preocupes por las falencias, por los errores que cometen. No, preocúpate cada día por estar en relación con Dios, y el Señor te dará la victoria sobre todas esas falencias, sobre todos esos pecados que hay allí. Solo Dios puede darte la victoria. Solo Jesús puede llevarte hasta lo más alto. Porque al fin y al cabo, solo Jesús es quien te dará la corona de la vida eterna. Te invito para que juntos en esta hora elevemos una oración a nuestro Dios. Que juntos podamos pedirle a ese Dios maravilloso, poderoso, grandioso que tenemos, que es tiempo de dejar de ser perdedores y que es momento de alcanzar la victoria. Oremos. Maravilloso Padre Celestial, sabemos que somos débiles, sabemos que hay error, falla, imperfección en nuestra vida, en nuestro carácter. Pero tenemos la seguridad, la confianza, la certeza de que en ti podemos hallar victoria, podemos hallar perdón, podemos hallar salvación, podemos encontrar vida eterna. Por eso en esta hora, todos juntos queremos decirte: ya no quiero perder más. Ya no quiero caer, golpearme con la vida, vivir estrellándome a cada instante. No, Padre, quiero alcanzar la victoria porque tú me lo has prometido y sé que lo puedo lograr en el nombre de Cristo Jesús.
Por eso toma a cada persona que nos ha estado escuchando, que nos ha estado viendo, porque sé que hay luchas en su vida, sé que hay tristeza, que hay dolor, que hay conflicto, que hay debilidad. Pero tú prometes que estás allí para sustentarnos, para apoyarnos y para llevarnos hasta lo más alto. Por eso, en tus manos los encomiendo, Padre Celestial, para que todos juntos alcancemos la victoria y tú nos puedas dar la corona de la vida eterna. Gracias, eterno Dios, porque nos escuchas. Y muchísimas gracias más, porque estoy seguro que responderás nuestra oración y de ahora en adelante colocarás en nuestro corazón el deseo, el fervor de estudiar tu palabra, de orar, de que nuestra fe se fortalezca y de que podamos compartir con aquellos que nos rodean este mensaje maravilloso, porque queremos verte venir en las nubes de los cielos muy pronto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos y agradecemos todo esto. Amén.